No voy a profundizar mucho en la parte matemática, ya hemos desarrollado con un ejemplo relativamente complicado. ¿Por qué no voy a desarrollarlo mucho? Primero, porque lo van a ver de nuevo en econometría, en microeconomía 4, si no me equivoco. Y para los que decidan entre ustedes hacer una maestría en economía pura o una maestría en investigación en economía, también lo van a volver a ver, probablemente. A nivel maestría se lo ve típicamente ya no con 2 agentes y 2 bienes, sino con N agentes y J bienes, ¿no? Se lo ve en múltiples dimensiones, la representación gráfica es más complicada, etcétera, etcétera. Para lo que a nosotros nos importa es tener la intuición, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un curso de economía pública, estamos tratando de explicar y entender el rol del Estado en la economía, y por el momento queremos entender bajo qué condiciones la intervención del Estado es innecesaria, o por lo menos cuáles son los resultados, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto, pues lo voy a volver a hacer solamente gráficamente, ya sin ecuaciones. Bueno, los videitos. ¿Qué están haciendo? Parece que estaban bailando otra vez. No, entonces, conceptualmente, ¿qué tenemos? Primero, una de las cosas que es importante son, otra vez, los supuestos. Ya lo he puesto, pero es importante que lo tengamos claro, ¿sí? ¿Y para qué estamos, profe? ¿Qué? ¿En qué subtítulo estamos? Básicamente estoy extendiendo lo que hemos hecho ayer, ¿no? Entonces, ayer estábamos en un subtítulo 2, creo, el modelo de intercambio sin producción. Yo, si quieren, vuelvo a poner el título simplemente para claridad. Entonces, ¿qué supuestos habíamos dicho? Habíamos dicho supuestos importantes, ¿no? Voy a darles una especie de mnemotécnica que ya les he debido dar. Uno, pensamos que existe homogeneidad de los productos. Entonces, sí sabemos que hay varios mercados, ¿sí? En el modelo que hemos visto ayer había 2 bienes, cada bien representa un mercado. Pero aquí estamos suponiendo primero que no hay diferencias en calidad de los bienes, ¿sí? Un plátano es un plátano, una manzana es una manzana y no hay diferencias de calidad, ¿no? Por el momento eso no va a ser muy importante, pero los bienes son parecidos, ¿no? Luego tenemos lo que vamos a llamar atomicidad de los agentes. Eso quiere decir que los agentes son tomadores de precio. Y ese es un supuesto muy importante. Es un supuesto muy importante porque quiere decir que yo, participante del mercado, soy suficientemente pequeño, tengo tan poco poder de mercado, que no puedo influenciar por mí mismo los precios, en todo caso no de manera consciente, ¿sí? Sí afecto los precios de manera agregada, ¿no? Mis acciones, más la suma de todas las acciones de todas las personas en la economía afectan los precios, pero yo solito no puedo modificar los precios. Entonces, para mí, el parámetro precio, viene como dado. Que es un poco contradictorio con hacer un modelo con 2 agentes, porque obviamente un modelo con 2 agentes no es cierto, ¿no? Con 2 agentes hay negociación, se afectan los precios, etcétera, etcétera. Entonces tomamos ese supuesto muy artificial de que los precios están dados aunque sean 2 agentes. ¿Por qué? Porque hacemos con 2 agentes, porque necesitamos dibujar en una hoja de papel y entonces no puedo hacer un cubo, un tesaracto, una cosa hiperdimensional, ¿no? Entonces básicamente tengo 2 dimensiones, 2 personas, ¿sí?
pero estoy haciendo como si ellos ven el precio y toman el precio como no. En realidad lo que determina el precio del mercado, lo que hemos visto ayer, es la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda. ¿Sí? Es decir, la suma de la demanda de todos los individuos más la suma de la oferta de todos los individuos. ¿Sí? Entonces son tomadores de precio. Tercer supuesto importante, en el modelo no lo tomamos mucho, pero hola, ¿cómo estás? Es la libre entrada, libre salida del mercado. Eso no nos vamos a concentrar mucho en eso, pero básicamente es esta idea de que yo puedo decidir o no participar del mercado. Hay una manera muy simple de modelar esto cuando trabajamos en múltiples dimensiones, donde mi función de utilidad tiene un espacio para todos los bienes que existen en el mercado. Bueno, entonces tengo X1 son los plátanos, X2 son las manzanas, X3 son las piñas, X4, etcétera, etcétera, hasta tener básicamente tantos espacios en mi función de utilidad como existen bienes en el mercado. Pero nadie impide que mi decisión óptima sea elegir cero de algún modo. Entonces, de elegir cero quiere decir no participo en el mercado. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Libre entrada, libre salida. Perdón, quería hacer en otro orden. Me metí la pata. Voy a poner este justo después. La otra es la movilidad. Influye mucho de esto. Sí. La movilidad libre de los factores de producción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los trabajadores pueden dejar su empleo e ir a trabajar a otro lado si se les ofrece un sueldo más interesante. Quiere decir que yo puedo comprar el capital o puedo alquilar el capital de una fábrica y no de otra. Quiere decir que los recursos naturales también son fáciles de obtener. Entonces eso también es un supuesto súper fuerte, ¿no? Es un supuesto súper fuerte porque, por ejemplo, hablando de recursos naturales, sé que, por ejemplo, petróleo no hay en todo lado, ¿no? El petróleo podrían ustedes tomarlo como una asignación inicial, entonces es un supuesto un poco más fuerte. Y el último es la transparencia. Esto quiere decir la idea de que la información es completa. Yo sé todo sobre las circunstancias del mercado. Entonces, ahí, todas estas cosas tienen subyacentemente un tema político que está detrás de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la transparencia. Obviamente, nadie en el mundo real me va a decir de manera clara, yo sé exactamente la tecnología que tú tienes, pero, por ejemplo, teorías económicas más pro mercado, como por ejemplo la escuela austríaca, van a decir, en realidad los precios son suficientes para tener toda la información del mercado. El precio me da la escasez relativa de un bien o del otro, ¿no? Y entonces la falta de transparencia no debería ser un problema. ¿Sí? Y hay muchas otras personas, más en el mainstream, que dicen, no, en realidad hay asimetrías de información, hay empresas que tienen información estratégica que nosotros no podemos. ¿Por qué lo he escrito en este orden? Lo he escrito en este orden porque, para acordarse, tenemos H, A, M, L, A. ¿Sí? Ya les he mostrado eso una vez, ¿no? Sí. Entonces aquí vuelve a entrar, ¿sí? Aquí vuelve a entrar está súper lento. No. Es que había escrito eso hace un buen par de minutos. Eso se va a caer ahorita. Hay que dejarlo colapsar. Ok, entonces son
son supuestos que son fuertes, que nos permiten modelar una economía, pero que básicamente después el resto de su carrera lo que trata de hacer es ver qué pasa cuando estos supuestos son transgredidos. Porque si no hay ese problema, si los mercados funcionan perfectamente, no te está haciendo mucho frío. Si estos supuestos no son transgredidos y los mercados funcionan de manera totalmente perfecta, nuestro trabajo es más bien un trabajo casi de naturalista. Estudiamos la economía por la belleza de la economía, pero no intervenimos en ella. Cuando probablemente nuestro trabajo no es tanto de naturalista, más bien nuestro trabajo es un poquito más de ingeniero, de médico, de pucha, esto está rotito, a ver, veremos cómo lo arreglamos. No estudiamos economía por deporte. No deberíamos estudiar economía por deporte, sino idealmente pueden hacer como prefieran. Puede ser que ustedes quieran estudiar economía como alguien estudia filosofía, ¿no? Para entrar en los grandes debates, etcétera, etcétera, con relativamente poca parte práctica o aplicada. O puede ser también para poder tener discusiones, charlar, etcétera, etcétera. Pero probablemente la mayoría de ustedes están más bien interesados en poder hacer algún tipo de recomendación. Que insisto, una de las recomendaciones posibles es no hay que hacer nada, ¿no? O hay que liberalizar, hay que desregular. Puede ser una recomendación también, dependiendo de las circunstancias. Ok, entonces bajo esos supuestos voy a volver al gráfico simplemente. ¿Sí? Y ahora lo voy a hacer esta vez de manera lo voy a hacer de manera... Está súper lento esto. Entonces va a haber un pequeño desfase entre lo que yo digo y lo que aparece en la pizarra porque no estoy viendo esto al mismo tiempo. Ok, entonces tenemos nuestra caja, entonces otra vez estamos haciendo cosas sencillas en donde tenemos dos bienes, tengo un agente A, tengo un agente A aquí también para el bien 2. Está ahí nada nuevo. X1B y X1B. Mi asignación inicial, pónganse que es esta. Y por esta asignación inicial, entonces acuérdense que nosotros habíamos escrito la restricción presupuestaria. Hemos dicho que era para cualquiera de los agentes, vamos a decir para la agente A. ¿Están de acuerdo que esta es la restricción presupuestaria, no? Es básicamente la cantidad de asignaciones iniciales que yo tengo, ponderadas por el precio, me dicen cuán rico soy, este es como un ingreso, por lo menos los recursos disponibles para gastarlos, y los puedo gastar en bien X1 y en bien X2. ¿Sí? ¿Correcto para todos? Si yo quisiera representar esto en mi gráfico, podría tener también como que X2 es igual a ¿qué? Es igual a P1 omega 1A más P2 omega 2A entre P1 entre P2 menos P1 sobre P2 X1A. ¿Esto les suena familiar? ¿Esos son más? No. Ah, el de aquí dice si es un más, sí, eso es un más.
Ah, se volvió a desconectar. ¿Qué creo que lo que voy a hacer? El óptimo de Pareto. Todavía no es un óptimo de Pareto. Todavía no estoy, por el momento X, los X están libres. Sí. Sí. No, no se conectó definitivamente. Están usando mucha banda viendo videos. Jugando chas. Creo que se lo he dicho que voy a ir bien. ¿Cuándo sale el chico? What does it say here? Pero he caído totalmente. Ya, perdón. No, ni yo. No tenemos ese problema si no seríamos virtual. Aunque sea. Ah, ya, sí. Pobre Nick. No, el Nick anda en todas partes. Y con la... En macro, todo el día estaba de viaje. No, Sí. todas, me acabo de llegar de las puertas. Igual me decía así, no, es que no dormí con mi hija. No, es que grabo. El Ryan es el señor del barrio. Ah, sí, vamos a La Paz. El Brian es un fan, güey. Es ocultadísimo. Este de gimnasio, si no se ve de noche. Para el gym, de 11 de la noche. Wow. Ya, a ver, trataremos de mantener la concentración. Entonces, lo que estaba diciendo, simplemente estoy reescribiendo la restricción presupuestaria. X1 y X2 están libres, estos están flotando. Entonces, simplemente lo que yo quiero hacer es representar la restricción presupuestaria. Cuando X1 vale 0, este va a ser mi intercepto. ¿Sí? Voy a tener una pendiente que es la razón entre los precios, como lo es en la teoría del consumidor. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que yo teóricamente podría construir una cosa
una cosa que va a ser importante es, ¿qué pasa si estoy justo en la asignación inicial? ¿Qué pasa si x1a es igual a w1a? Vamos a reemplazar aquí. Entonces lo que voy a tener es que x2a es igual a p1w1a más p2w2a menos p1w1a, justamente todo esto dividido entre p2. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a cancelar con este, p2 se va a dividir con p2, eso quiere decir que x2a es igual a w2a. ¿Cómo interpretan eso? No, más sencillo, es una interpretación puramente gráfica aquí, casi no económica. A ver, otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta es la restricción presupuestaria, ¿sí? Sé que la restricción presupuestaria gráficamente la podría representar como una recta, con un intercepto, con una pendiente menos P1 sobre P2, que se mueve con el X1. Y lo que estoy preguntando es, ¿qué pasa cuando esta recta pasa por el punto W1? Cuando pasa exactamente por este punto, ¿cuál va a ser el valor de X2? El valor de X2 va a ser exactamente W2. Eso quiere decir que mi restricción presupuestaria pasa, sí o sí, por la asignación inicial. Lo voy a dibujar. Se lo trajo quizás. Mi restricción presupuestaria, sí o sí, va a pasar por la asignación inicial. ¿Sí? Donde el intercepto es P1, W1 más P2, W2A sobre P2. Y la pendiente de esto es menos P1 sobre P2. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué pasa si hiciera esto desde la perspectiva de P2, de la gente B, perdón? ¿Dónde estaba el Minecraft? Mi intención es jugarme. No quiero pues iniciar sesión. ¿Qué pasaría según ustedes si hiciera esto desde la perspectiva de la gente B? Sería más o menos igual. ¿Estás de acuerdo? Tendría
la misma versión de esto, solamente que sustituyo el A los A por B. Empezamos desde este punto, donde aquí es el CEP, ¿no? Y la pendiente va a ser exactamente la misma, ¿no? Todo lo que ves. Hay que linchar a alguien, profe. Si eso funcionara, ya lo hubiésemos solucionado hace mucho tiempo. Ahora, la cuestión aquí va a ser un poco de ergonomía de esto. ¿Cómo voy a hacer esto sin... los programas? No, sí, Ahora es que no era del mismo. No sabemos quién. No, no sé si ese que me escuchas. Decimos que estaban todos mucho. ¿Quiénes son? estaba con el Santino. ¿Y qué momento me gustaría? No. He estado repitiendo lo que te he dicho. Tiene que ser conversación, sí o sí.
Sí, nosotros somos No te creíamos, ¿no? das wichtig, das ¿Qué ánimo vamos a hacer con el open board nomás? Los que están en línea ven, ¿no? Lo que estoy haciendo. Es open board. Ya. Que no sé por qué se vuelve siempre al máximo volumen aquí. Bueno, escucha, pero es totalmente ensordecedor. Ya, tratemos de retomar el hilo. Está un poco complicado esto. Ok, entonces aquí tenemos bla bla bla, nuestras dimensiones, esto es bien x1a, va a ser un poco menos nítido x2a, x1b y x2 2. ¿Está razonablemente bien ahí? Okay. Ok. Pero ¿cuál era el problema con Whiteboard? ¿No era la conexión? Sí, es que quiere que entre con mi cuenta y no quiero dejar mi cuenta. Y no hay una cuenta de Pero no hay modo invitado. Probablemente. Ah, No puede cerrar sesiones. no hay modo invitado, no, por lo que veo. Pero es que compartes el link desde la consola, puedes entrar desde internet. Justamente el problema es que el Wi-Fi está muy inestable. Lo que puedo hacer, o quizás mejor, vamos a intentar lo siguiente. Pero no sé si no puedo hacer eso sin configurar el IP. Y los voy a botar. Bueno, ¿Y no quieres que te vote megas? o si no hacemos Yo eso. tengo ilimitado, así que te voto, ¿no?
Yo también. No eres el único. Los que están en línea, ven. Sí, sí. Y ahora ya no sé qué está bien, ya no sé qué está. Vamos a cerrar todo esto. Esto es Zoom. Esto lo vamos a mandar. Ya. ¿Razonablemente bien? Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy metiendo aquí. Ok, entonces el punto era que la restricción presupuestaria va a ser la misma. En esa línea morada va a ser la restricción presupuestaria para los dos. Y la otra idea más importante, voy a borrar esto, es supongan que tengan mis curvas de indiferencia para un nivel de precios dados. Y las curvas de indiferencia de la gente A, por ejemplo, son algo así. Voy a tratar de hacer un poco más elegante. Esta es una de mis curvas de indiferencia. ¿Están de acuerdo que en principio la solución óptima es que sean tangentes? ¿No? Es decir, tengo una restricción presupuestaria, ¿sí? Para una restricción presupuestaria dada, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de tener la curva de indiferencia más elevada, ¿de acuerdo? En donde esta es la curva de indiferencia para B y esta es la curva de indiferencia para A. Y la cesta óptima para A, por ejemplo, sería aquí, y la cesta óptima para B sería esto. Entonces, esta es una situación en la cual los precios no se ajustan, ¿sí? Supongan que tomamos precios como dados, y esta es la solución óptima de los dos. Ahora, ¿qué piensan de esta situación? ¿Esto es posible? ¿Por qué no? No estamos en equilibrio, ¿no? Una de las cosas que está pasando, por ejemplo, es que fíjense en la cantidad de bien 1. Esta es la cantidad que quisiera B, si lo tomamos viniendo desde la derecha, ¿no? Y esta es la cantidad que quisiera A. Eso no me está ayudando. Esta diferencia entre los dos es la diferencia entre lo que está demandando A más lo que está demandando B menos lo que realmente existe en la económica. ¿Sí? Aquí de A más la demanda de B menos si estuviese en una situación de equilibrio de mercado, esto debería ser igual a ¿qué? Debería ser 0.
Pero en este caso tenemos algo que es estrictamente positivo. En otras palabras, tenemos lo que es algo que se llama una demanda excedentaria. Lo mismo que el exceso de demanda. Es lo mismo que ¿qué? Exceso de demanda. Es un exceso de demanda. ¿Sí? Un exceso de demanda, una demanda excedentaria. Eso quiere decir que para la razón de precios que tenemos ahí, la cantidad que quisiera comprar A más la cantidad de lo que quisiera comprar B, lo que sería óptimo para ellos con esos precios, es más de lo que ofrece la economía. Estamos hablando del bien 1. ¿Qué les hace pensar eso entonces? ¿Que el bien 1 es demasiado caro o demasiado barato? Demasiado barato. Y entonces uno podría pensar en una situación, por ejemplo, existe control de precios, donde estoy controlando los precios de alguna manera, controles sobre los alquileres, límites sobre que se va a quedar con demanda insatisfecha. ¿Qué? Escasez. Empieza a ver escasez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Pero no es que no haya el bien, sino que el bien tiene un precio demasiado bajo. Sino lo que debería reflejar esa escasez, en realidad es un precio más elevado. O sea, no hay gente que está dispuesta a producir. Por el momento no tenemos producción en el modelo, pero va a ir a lo que tú dices. Por el momento solamente hay oferta, pero dada la oferta, lo que tenemos es que el precio, y acuérdense que aquí siempre estamos pensando en términos de precios relativos, el precio relativo es muy bajo. Y eso quiere decir que ahora nos fijaremos en el otro, bien, en el otro mercado. En el otro mercado, que B quiere, la cantidad que B quiere consumir es esta de aquí. ¿Sí? La cantidad que A quiere consumir es esta de aquí. Y entonces aquí los dos nos dice, desde B estoy viniendo desde arriba. Desde B estoy viniendo desde arriba y B está dispuesto a comprar esta cantidad. A está dispuesto a comprar esta cantidad y esta brecha entre los dos son bienes que son invendidos. Básicamente hay un exceso en este caso de oferta. ¿Sí? En este caso hay un exceso de oferta. Eso quiere decir que la demanda, voy a poner de A para demanda, ¿sí? Más no sé por qué he puesto 3 de eso. La demanda de A más la demanda de B menos la oferta es, en este caso, negativo. ¿Sí? O hablamos también de demanda excedentaria. Negativa. Muy poca demanda. ¿Sí? Es simplemente ¿por qué? Porque vamos a expresar todo en términos de demanda excedentaria, donde el equilibrio va a estar definido cuando la demanda excedentaria es 0. Y eso quiere decir que aquí tus stocks se están acumulando, tus invendidos se están acumulando. Déficit de demanda. Es déficit de demanda. Y entonces, si yo pudiese dejar que los precios se libremente en una economía de mercado, donde lo que va a suceder es que la oferta y la demanda van a tratar de igualarse entre ellos. Si dejo que los operadores económicos puedan fijar libremente sus precios, a priori, ¿qué debería pasar? Si hay una demanda excedentaria, si hay más demanda que oferta para el bien 1, ¿qué debería pasar con los precios teóricamente? Los precios deberían empezar a subir. Se
Sí, por ejemplo. Yo sé que claramente la gente está haciendo fila para comprar mi bien, entonces yo, tienda, debería empezar a cobrar más, dado que hay gente que está haciendo fila delante de mi tienda. Ahora, obviamente, si estoy en una economía planificada y el Estado me dice, no, no puedes subir el precio, la fila va a seguir ahí. Este es en el caso de la oferta. Por el lado, y por el otro lado, ¿no? Cuando tengo excedentes, cuando tengo demasiada acumulación de invendidos, cuando tienes exceso de, exceso de demanda, hay mucha gente que está demandando, claramente yo estoy dispuesto a pagarte más por el bien, y simplemente tú vas a decir, ok, te voy a vender pero más caro. Los dos estaríamos de acuerdo en hacer subir el precio, si a mí me permite salir de escasez, y a ti básicamente ganas más porque estás subiendo el precio. Hacemos una cuestión solo de conclusión. No, básicamente están interactuando, ¿no? La idea es justamente es un modelo de transacciones y lo que tú quieres en ese modelo de transacciones es claramente, tú tienes algo que quiero y tienes poco, yo quiero eso, pero vamos a seguir en una situación de escasez relativa. ¿Sí? Sin embargo, en este mercado donde hay oferta, lo que debería suceder es que ellos empiezan porque tengo un exceso de oferta, tengo demasiados bienes que no estoy logrando vender, para mí caro mantener los inventarios, etcétera, etcétera, pues voy a empezar a bajar los precios, ¿sí? O otra manera de verlo también puede ser que por el momento no tenemos empresas, pero hay empresas que salen del mercado, por ejemplo, porque no están logrando vender. En ese caso es netamente la oferta. No es un acuerdo. Bueno, es también un acuerdo, ¿no? Porque básicamente yo vender, entonces yo, comprador, puedo decirte, bueno, pues rebájame, dado que no estás pudiendo vender, ¿no? Estamos suponiendo que la estructura de la información es transparencia pura, ¿no? Yo sé qué está pasando. Y entonces, si este exceso de oferta va a hacer que el precio del bien 2 baje, y el exceso de demanda va a hacer que el precio del bien 1 suba, ¿qué le debería pasar a mi pendiente? Ese es mi pendiente. P1 está subiendo, ¿no? Este está subiendo, P2 está bajando. Y esta razón está subiendo, y como tengo un signo negativo, quiere decir que mi pendiente se está haciendo cada vez más pronunciado. En otras palabras, en este proceso del mercado, sí se puede negociar libremente. Debería suceder que sabemos que la restricción presupuestaria pasa por la asignación inicial siempre, ¿sí? Entonces voy a tener un pivote alrededor de esta asignación inicial, donde esto va a tener un pivote así. En ese pivote así lo que va a terminar sucediendo es que tarde o temprano los agentes van a igualar su la razón de precios, y vamos a terminar en una situación donde estos dos son tangentes sobre la misma restricción presupuestaria. Y ese es el equilibrio del mercado. Mediano plazo. ¿Qué? Mediano plazo. Mediano largo plazo. Este modelo es un modelo estático, entonces no tienes dinámica, entonces estás pensando en el equilibrio, básicamente en el equilibrio a largo plazo. Entonces acuérdense que este es un modelo muy neoclásico, es un modelo pro mercado básicamente, y lo que dice el modelo pro mercado, no estoy pensando en la transición, en la dinámica, eso es algo que viene mucho que iniciar en la dinámica. Aquí estoy pensando en el equilibrio, lo que estoy diciendo es si el mercado opere libremente sin controles de precio, entonces eso debería resolver el problema de tener escasez o no solo en el mercado, sino que lo interesante del mecanismo es que también reequilibra el otro mercado simultáneamente.
¿Sí? Y ese es un resultado sumamente importante de algo que se llama la ley de Walras, que lo voy a escribir ahora. Pero básicamente la ley de Walras dice, el problema es que el desequilibrio un mercado, desequilibrio por lo menos otro mercado, sino otros mercados. Y si liberalizo el mercado, ¿Ley de qué? de Walras, ahorita lo voy a escribir, ¿sí? Mientras que si liberalizo todos los mercados simultáneamente, todos los mercados van a estar en equilibrio de economía. Si J-1 mercado están en equilibrio, entonces el mercado número J va a estar en equilibrio también. Creo Vamos a tener un mercado, tenemos una economía de un país que determina que nos puede liberalizar, si podemos economía, nuestra economía ser bastante liberal. ¿Qué tanto es cierto? una pregunta demasiado complicada para responderla aquí, ¿no? Entonces, solamente para aclarar, cuando estoy hablando de mercados, estoy hablando, un mercado corresponde a un bien y estoy pensando en una economía cerrada. Cuando tienes una economía internacional, ¿qué pasa cuando tienes una economía internacional? No lo estamos haciendo, pero en economía internacional lo que haces es que te sales de la caja. ¿Por qué? Porque puedes importar bienes que vienen de otro lado. Entonces eso puede hacer que tu equilibrio se encuentre fuera de la caja. ¿Sí? Pero la lógica sería la misma. Dependiendo del grado de integración, de los mercados, es decir, si los países están muy integrados, entonces efectivamente desequilibrios en un mercado de otro país van a repercutir en desequilibrios en tu mercado, ¿no? Por eso generalmente las reglas de creación de espacios comerciales comunes buscan que haya un cierto grado de liberalización en todas las economías, ¿no? Una de ellas es un motivo proteccionista, no quisiera que tengas tu legislación o normativa que está protegiendo tu mercado si se supone que estamos compitiendo. Y un segundo argumento es que si tú estás generando un desequilibrio en el mercado, esos desequilibrios pueden contaminar los mismos. ¿Sí? Ahora otra vez todo esto bajo los supuestos que hemos dicho, ¿no? Bajo los supuestos de transparencia, claro. Entonces la ley de Walras nos dice algo muy sencillo para dos mercados. Entonces esto es del economista suizo León Walras, no sé las fechas, pero esto es básicamente fines del siglo XIX. Y nos dice algo relativamente sencillo. Nos dice la restricción presupuestarias son, entonces teníamos para la gente 1. Y para la gente B, que cometió un error, ¿no? Entonces, estas son dos restricciones presupuestarias que tenemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Voy a reordenar los términos de la manera siguiente. Voy a poner de este lado todo lo que está relacionado con P1. Entonces, lo que voy a hacer es sumar x1a más x2b. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando estos dos, ¿sí? Estoy factorizando por P1. Y aquí aparecen estos dos, entonces estos también los voy a factorizar.
Aquí hay un error, ¿no? Esto es X1B. Ahora sí. Y de este lado puede ser lo mismo, entonces P2 lo voy a tomar como voy a poner aquí juntos el W2A más W2B menos, voy a traer del otro lado X2A menos X2B. ¿Están de acuerdo que puedo escribir eso? ¿Para todos? ¿De acuerdo? Si este mercado está en equilibrio, si el mercado del bien 1 está en equilibrio, ¿qué tiene que suceder necesariamente? Sabiendo que los precios no pueden ser cero. Sabiendo que P1 no puede ser cero y P2 no puede ser cero, no tengo precios, porque en ese caso no tengo un mercado, si es que es gratuito. ¿Sí? Suponiendo que tengo un mercado, es decir, que tengo precios diferentes de cero. Si el mercado del bien 1 está en equilibrio, es decir, si oferta es igual a demanda, ¿qué tiene que suceder necesariamente del otro lado? Tiene que ser cero, necesariamente. Eso quiere decir que si un mercado está en equilibrio, necesariamente el otro mercado tiene que estar en equilibrio también. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Wallace. Y aquí viene la ley de un solo precio. En realidad hemos supuesto aquí que hay un solo precio, ¿no? No hemos hecho... ¿Por qué? Porque hemos supuesto homogeneidad. Sí, solamente déjenme escribir. Estamos llegando a la esquizofrenia. Muy creativo. Postula que si hay n mercados y n menos uno de entre ellos están en equilibrio, entonces el enésimo, el consiguiente, también lo resta. Eso tiene repercusiones, una repercusión política y una repercusión técnica. La repercusión política es que quiere decir que si yo genero desequilibrio en un mercado, voy a perturbar todo el sistema. Y la repercusión técnica, más bonita, es que si estoy resolviendo, como ayer no hemos hecho, un modelo, me basta resolver para un mercado, ya tengo la solución para el otro. Acuérdense cómo ayer hemos resuelto para el bien 1, hemos obtenido los precios, y como ya tenemos los precios, eso automáticamente me da el equilibrio del otro mercado, que no hemos necesitado calcular. Vamos a respirar 5 minutos. En resumen, para el gobierno, no metas mano en la basura. Si es que no hay pagas. No metas mano, no vas a cagar, chiquito. Oye, chiquito, no, Sí.
Yo digo, no digas. La linchada sería brutal, ¿no? Así es. Sería, no, yo estaría en primera fila. No, yo en. O sea, Están fotogramas a estos dos personajes. Yo. ¿en serio? Son al mercado, la maguela. Uy, las fechas para los parques no. Esta Se de posgrado. ¿Dónde estaban los autos? Estas son así. Parqueos de ¿no? Parqueos no. Que no son parqueados, sí, aceras, digamos. Son los carriles, 10 horas o media, ¿no? No sé si lo has hablado en el micro. Casi me dormí, ¿no? Sí. Ah, este igual cabeceaba en mí. Cabeceamos. Está lloviendo. ¿Sí? Sí. Bueno, De hecho, es frío. Pero hay mucho polvo. No me decís que estabas peinado, viejo. No sé si. ¿cuántas?
En todas Las aulas de este sector están vacías. ¿Y qué, don señor? ¿Qué? No sé. Pero después no hay horario. Después no hay horario. Esto es cómodo, ¿no? A Después. mí me gusta los polvos. Está bonito. Econometría es nada. ¿En cuál están? Ah, sí. No tienen ningún chiste esos. ¿Y al final ustedes son más de venir a pasar clases al campus o gratis? Depende. Si está en Ah, por el tema de parqueo. Sí, todo, se pierdo. Es carcasa. Yo vivo a 2 minutos de posgrado. Ya. Sí. Es un poco fuera. ¿Y si pasamos por cerrados? No. Ahora no podemos cambiar, ¿no? Y es muy tarde. Además que tienen la clase de econometría aquí. Así. Y están colgados de los financieros. No. Es el mobraje. Y su compañero se están dando. ¿Qué pasaste? Así, pero en la que está Se los asientos les dan. No se mueven. Ventilación 0 de 10. Ah, son fijos los movimientos. No, son de plástico. Incómodos. Sí, no es Huele a financiero. El chiste. ¿Y qué es un problema? Sí. A mí me hace y mis personas no van a hablar. El sector de todas las clases dice como... Pero que no dejan de hablar, Carlos, dice. que no dejan de preguntar o que no dejan de hablar entre ellos. Pues el sexo. Sergio tiene que hacerse respetar más en ese caso. Están con el Sergio, ¿no? O con el Santiago. Pues que no se les escucha de adelante, No. pero cuando estás atrás ahí sí les escuchas. Su cuchicheo. Pero es un módulo más, ¿no? Además, después del primer parcial. A ver, por lo menos se van a calmar un poco. Ya, les he sacado un ejercicio de práctica porque no vamos a poder entrar dentro de producción. No se preocupen, van a ver producción en micro 4, entonces quiero solamente las ideas principales que vamos a necesitar para el resto del curso, ¿sí? Otra idea muy importante, voy a volver a hacer el gráfico y es sobre lo que estábamos diciendo, era, ok, supongamos otra vez, tengo mi economía con 2 personas, entonces que les voy a hacer dibujar un montón de cuadritos, pero esa es la parte divertida además. Donde tengo lo de siempre, x1a, x2 es. Felizmente la anotación se vuelve un poco más ligera después en el curso. Para A, para B.
Y habíamos dicho que podíamos trazar un conjunto de curvas de indiferencia. Pues una cosa, por favor, que no quiero ver en el examen, son curvas de indiferencia que se empiezan a doblar hacia adentro, cosas así. Y habíamos dicho, hay un mapa de indiferencia, ¿no? Entonces, básicamente, puedo tener varias curvas de nivel. Micro 1, ¿con quién me han dicho que hacían? Más o menos así, y después tenemos las curvas de indiferencia de la gente A que vienen desde el otro lado. ¿Cuáles Las de B, perdón. Las reglas eran de A o de B. Son de A, ¿no? Las verdes, las que vienen. Bonita esta aplicación, pero se raya y... No. Sustancias nocivas, por ejemplo. Te decía. ¿Qué cosa? Las curvas de indiferencia y Mauricio. Su restricción presupuestaria. El alcohol es inelástico. Según ya quieren hacer una tesis sobre eso, ya tenemos la metodología y la base de datos. No, sobre el Mauricio, ¿no? Sobre la población boliviana en general, pero... Soy parte del modelo. Debería ser representativo, sí. Pero puede ser representativo cuando el 80% de los datos son sacados de una persona. No, es a nivel hogar la encuesta. Esta línea morada hemos dicho que es la... ¿Qué se llama? Curva de contratos. Es la curva de contratos, ¿no? Y la curva de contratos la hemos definido como básicamente un conjunto de asignaciones que son óptimas en el sentido de Pareto, ¿cierto? Lo que no hemos podido decir es, de entre todos los puntos que están aquí, ¿cuál es mejor? Porque hemos dicho, bueno, básicamente el óptimo de Pareto no está diseñado para decir cuál es mejor. Sin embargo, supongan que yo sí piense que hay un punto que es mejor. Por el momento no vamos a decir bajo qué base, pero supongan que yo por algún motivo pienso, pucha, la verdad que yo pienso que este debería ser la asignación óptima. ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo, quiero favorecer al individuo. ¿Sí? O, por ejemplo, no me cae el individuo B. ¿Sí? O, por ejemplo, qué sé yo, tengo razones para pensar que A debería tener más de ese bien, quizás tiene más necesidades. No lo sabemos todavía, ¿no? Por el momento simplemente, supongo que tengo eso. Tal vez que optimizo un soborno. ¿Qué? Estamos hablando, aquí no estamos hablando, bueno, sí vamos a hablar de un poco de intervención del Estado, pero no de sobornos, por ejemplo. Entonces la pregunta es, si este objetivo es compatible con una economía de mercado, una economía libre de mercado, y supongan que en realidad la asignación inicial que yo tengo está aquí, y la restricción presupuestaria está aquí. ¿Sí?
Entonces, imagínense que esta es la asignación inicial. ¿Sí? Esta es la asignación inicial. Si dejo que el mercado intercambie libremente, ¿qué es lo que va a pasar? Este equilibrio es el que va a emerger. Pero yo, planificador social, no quiero ese equilibrio. ¿Sí? Yo quiero que en realidad suceda esto. Llegar al punto rojo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Una de las cosas que puedo hacer es organizar una policía secreta, obligar a la gente a consumir esto y a los que no están de acuerdo les pongo una bala en la nuca. O quizás quisiera tener algo un poco más compatible con un mercado libre y con una democracia. Y lo que podría hacer es... Sé que hay este tipo de restricción presupuestaria, sé cuál va a ser la pendiente del equilibrio. ¿Por qué sé cuál va a ser la pendiente del equilibrio? Sé cuál va a ser la pendiente porque yo sé que la pendiente va a ser las TMS. Con los TMS están igualados de los agentes. ¿Cierto? Entonces, quizás el bien 1 es un bien relativamente fácil de distribuir. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente dinero, puedo cobrar impuestos y dar algún tipo de bono, o quizás lo que voy a hacer es redistribuir en forma de educación. Pueden imaginarse lo que ustedes quieran. Pero lo que yo podría hacer es reasignar la cantidad, podría reasignar la cantidad de bien 1 únicamente. Reasigno la cantidad de bien 1 únicamente a una nueva asignación inicial y luego dejo que el mercado haga su trabajo. Luego dejo que el mercado haga su trabajo sabiendo que voy a tener otra restricción presupuestaria que va a pasar por aquí, que me va a llevar al equilibrio que yo deseo. Más informado. ¿Sí? ¿Entienden la lógica? No necesito tener una economía planificada, no necesito tener controles de precios, ni el Estado que decida cuánto se va a fabricar de cada cosa. Si es que yo puedo reasignar las asignaciones iniciales y luego dejar que el mercado funcione, me lleve a un equilibrio que yo considero que sea socialmente deseable. Estoy seguro que es una empresa estatal. Bueno, hay muchas complicaciones con una empresa estatal, pero no necesariamente. Porque puedes pensar, ¿qué tal si esto son, por ejemplo, recursos educativos? No te doy directamente dinero, pero sí pienso que uno de los problemas es que A tiene muy poca educación. Quizás lo que puedo hacer yo es darle más educación, efectivamente bajo un mecanismo de redistribución, donde sí voy a tener que, obviamente si tengo que redistribuir, voy a tener que sacar de algún lado para dar a otro lado. Sin embargo, una vez que esa redistribución ha sido hecha, ya no necesito tocar más y dejo que el mercado se conduzca directamente al equilibrio. ¿Entiendes esa lógica? No estoy diciendo que sea bueno o malo, porque por definición estamos hablando de un nuevo equilibrio de Pareto. Y este nuevo equilibrio de Pareto no hemos dicho todavía cómo determino si es deseable o no es deseable. Pero lo que estoy diciendo es que se podría reasignar de alguna manera las asignaciones iniciales y siendo compatible con un mercado perfectamente competitivo, yo podría diseñar algún equilibrio que considere deseable. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el segundo teorema de la economía del bienestar. ¿Qué decía el primer teorema? Cualquier equilibrio de mercado es un óptimo de Pareto.
Segundo, cualquier equilibrio de mercado o mejor, cualquier óptimo de Pareto puede ser alcanzado mediante las fuerzas del mercado al reasignar las asignaciones iniciales. Yo puedo reasignar las asignaciones iniciales, ese omega. Algunas cosas puedo expropiar y otras no. Puedo expropiar dinero, básicamente cobrar impuestos y redistribuirlo. Eso es una transferencia relativamente fácil. Hay ciertas cosas que no se pueden expropiar. Por ejemplo, mi tiempo de trabajo, mi mano de obra, ¿no? Normalmente no pueden quitarme mi tiempo de trabajo involuntariamente para dárselo a otra persona. Eso se llama esclavitud, ¿no? Entonces eso no se puede. Y entonces, si hay algún objetivo social que yo quiero, donde yo quiero, qué sé yo, lo que sea, favorecer un grupo, no favorecer un grupo, tener más equidad, etcétera, etcétera, una de las maneras como se puede obtener ese objetivo es reasignando las cosas inicialmente. Ahora, reasignando las cosas inicialmente, ¿qué quiere decir? En un contexto un poco más tenue, por ejemplo, darle más oportunidades desde el principio a todas las personas, por ejemplo, mediante educación, mediante salud, etcétera, etcétera. Y en casos más extremos puede ser redistribución directa de bienes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, puede ser la redistribución de tierras en reformas agrarias, ¿no? Como la que hemos tenido nosotros en 1952, como lo que se ha tenido en Zimbabue en 2008, donde la teoría es expropiamos a los que tienen mucho, se lo damos a los que tienen propio, buscando un nuevo equilibrio de mercado, pero una vez que se hace la redistribución ya no se toca. Si ustedes saben, en Zimbabue eso es absolutamente catastrófico. Uno de los motivos por el cual ha sido catastrófico es que se ha redistribuido tierra a gente que no sabía trabajar la tierra, lo que obviamente es un problema, ¿no? No es hacer nomás, es mucho más complicado que... ¿sí? La reforma agraria en Bolivia a todas luces ha sido razonablemente beneficiosa, a pesar de que ha sido seguido por un proceso de crisis que duró probablemente unos 10 años. Entonces, el segundo teorema de la economía del bienestar me dice, ok, vamos por partes. El primer teorema me dice, si dejas que el mercado sea perfectamente competitivo, entonces van a llegar a un óptimo de Pareto. Eso es una buena noticia, pero en realidad tengo una infinidad de óptimos de Pareto que incluyen, por ejemplo, este skill, donde uno tiene todo y el otro no tiene nada. El segundo teorema me dice, ok, quizás hay algún óptimo de Pareto que tú pienses que es mejor que el otro. Y en ese caso se puede llegar a eso. No necesitas destruir la economía de mercado, puedes mantener una economía de mercado siempre y cuando redistribuyas las asignaciones iniciales. Que obviamente puede crear mucha controversia también, pero es lo que dice el teorema. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Creo que sí. Sí. Ahora, obviamente la expropiación en sí misma, una de las cosas que esto no toma en consideración, por ejemplo, con el tema de las expropiaciones, es que aquí estamos pensando que todos los agentes son racionales y están optimizando efectivamente las cosas. Como les decía en la reforma agraria de Zimbabue, ¿qué pasa cuando redistribuyo los bienes a gente que no sabe utilizarlos? Simplemente porque no tienen la formación, la experticia, etcétera, etcétera. ¿Sí? En resumen, no expropiar y dárselo a los peluquis. No hacerlo con sentido común. Ahora, ¿qué más? Solamente un detalle gráfico para pensar, porque después le tengo que ceder la palabra a Johanna. Es, ok, tenemos el conjunto de asignaciones que son Pareto óptimas. Tenemos el conjunto de asignaciones que son Pareto óptimas. Y voy a volver a lo que estaba diciendo Adrián ayer.
Todas estas asignaciones son Pareto. Y entonces, ¿están de acuerdo que en este punto la utilidad de A es bajita y la utilidad de B es máxima? Y a medida que me voy desplazando a lo largo de esto, la utilidad de A está subiendo, la utilidad de B está subiendo. Hasta este punto donde la utilidad de A es máxima y la utilidad de B es mínima. ¿Correcto? Eso quiere decir que podría ser un gráfico, que es algo así. Pero no sería si la utilidad de A sube, la utilidad de B baja. Exactamente. Es que has dicho que A va a subir. No, ¿para qué? Perdón, a ver, vamos a volver solamente para clarificar. Solamente para clarificar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Cuando me muevo de fuera de la curva de contratos hacia la curva de contratos, la utilidad de los dos agentes está subiendo, ¿sí? Y cuando me muevo a lo largo de la curva de contratos, si sube la utilidad de A, necesariamente baja la utilidad de B, ¿sí? Eso quiere decir que eso me permitiría hacer un gráfico de todas esas asignaciones donde pongo la utilidad de B y la utilidad de A. Y este gráfico ayer nos lo ha mostrado Adriana, donde podría yo tener básicamente lo que llamamos la frontera de posibilidades de utilidad. Tengo una frontera de posibilidades de utilidad, donde en esta esquina U tiene el máximo de la utilidad posible, en esta esquina A tiene el máximo de la utilidad posible, ¿sí? Y eso quiere decir que estoy en el mínimo. Esta es una frontera de asignaciones. Todas estas asignaciones son óptimas en el sentido de Pareto, ¿sí? Es decir, que si me encuentro por debajo de la frontera, quiere decir que no estoy en la curva de contratos, en el otro gráfico. Aquí no puedo estar, esto es imposible, ¿no? Entonces esta es la frontera de posibilidades. Voy a estar en esa frontera. Y ahí lo que puedo pensar es en ¿qué haría un planificador social? ¿Qué es la función que queremos que maximicemos como sociedad? Me interesa, por ejemplo, vamos a tener una función de bienestar social, que va a ser una función W, cuyos argumentos son la utilidad de A y la utilidad de B. Lo que ayer Adriana nos ha dicho que es una función de A. Ayúdame. Samuelson. Samuelson inverso. ¿Esto? Aquí. Bengstrom. No, esto. Samuelson. Bergson, ¿no? Eso es la curva de contratos, ¿no? La curva de contratos te da esta curva de frontera de posibilidades de utilidad. Y puedo tener una función cuyos argumentos son las utilidades de los dos. Y ahí la pregunta grande es, ¿qué representa? ¿Qué es una función de utilidad que me interesa? Por ejemplo, puede ser que mi función de utilidad sea lo que me importa, es la suma de las utilidades. Lo que me importa es la suma de las utilidades, es decir, lo que me importa como sociedad es que la cantidad total de felicidad sea lo más grande posible. Es lo que vamos a llamar una función utilitarista. ¿Puedo subir un poquito, profe? ¿Sí? En una función utilitarista, esto funciona como una función de utilidad, como para sustitutos perfectos. En otras palabras, estoy diciendo que la felicidad de un agente es perfectamente sustituible a la felicidad de otro agente. Y si ese fuese el caso, podría tener, por ejemplo, unas curvas de indiferencia sociales en este caso,
que son así, ¿no? Son todas paralelas entre ellas. Como cuando tengo una función de utilidad para bienes que son sustitutos perfectos. Me imagino que se acuerdan de eso. ¿Cuál es la solución óptima en este caso? Y estas son mis curvas de indiferencia desde una perspectiva social. Adrián. Este es mi óptimo social. Mi óptimo social es que A tenga todo. ¿Por qué? Porque básicamente para mí son perfectamente sustituibles las utilidades y resulta que dándole cosas a está mucho más feliz que cuando le doy cosas a B. Porque no sé, disfruta más de la vida, qué sé yo. Y entonces, mi lógica va a ser, bueno, entonces la sociedad ideal es una sociedad donde lo doy todo a las personas que tienen más capacidad para ser felices. ¿Qué les parece ese criterio social? Un poco grave, ¿no? Un poco complicado. Quizás yo quisiera algo un poco más, más motivado. Esto viene del filósofo John Rawls, donde más bien mi función de utilidad sería algo así. ¿A qué se parece esto? Complementos perfectos. En complementos perfectos, ¿qué es lo que tengo en utilidad? Es que cuando aumento la cantidad de un bien, no aumenta mi utilidad si mantengo el otro fijo. Y en esta función lo que estoy diciendo es, si aumento la felicidad de un agente, no aumenta el bienestar colectivo de la sociedad, sino aumenta el bienestar del otro agente. ¿Sí? Y eso lo que me va a dar son más bien este tipo de curvas de diferencia. ¿Están de acuerdo? Pero aquí sí tengo una solución que es única. Y la solución de esto es una igualdad perfecta. Una igualdad perfecta puede tener ciertos problemas también, ¿no? Por ejemplo, uno tiene una igualdad perfecta de utilidades. Puede decir, para empezar, que las utilidades son subjetivas. Eso va a ser un problema grave. Y quiere decir que si realmente quiero que todos los individuos sean exactamente igual de felices, probablemente voy a tener que poner en marcha un sistema de redistribución extremadamente complicado y muchas veces autoritario, porque redistribuir no es fácil. Muchas veces la gente no quiere ceder sus bienes y tengo que utilizar la violencia para hacerlo. Entonces eso tampoco parece ideal. O le das cocaína a los que más la disfrutan. O le das por igual a todos. ¿Cuál es la solución? No hay solución. No hay solución. Probablemente lo que queremos es alguna especie de balance entre las dos cosas. Darle la cocaína a quien más la necesita, dársela a todos. Que eso es el modelo comunista, es un poco la idea, es darle en función a las necesidades a la gente, que también es complicado, ¿no? Yo creo que la respuesta para esto es que es un modelo que sirve para explicar ciertas cosas, pero no para explicar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, en realidad nos dice, estas son las ventajas de una economía de mercado. Podemos acercarnos a un equilibrio de mercado socialmente deseable, pero obviamente no necesitamos hacer una interpretación muy rígida de las reglas, porque eso nos puede traer problemas. Lo ideal es que nos acerque un poquito, quizás, a una solución un poco más deseable, pero tratar de estar exactamente en la solución más deseable ya se está volviendo un tipo de ingeniería social que puede ser extremo, y sabemos que si estoy tratando de utilizar a los seres humanos como si fuesen engranajes de una máquina, eso suele salir muy mal. ¿Sí? Bueno, todo este estudio de utilidades, o sea, digamos, utilidades de un individuo, un sector, un mercado, estaría buscando utilidad como fin último del mercado. No pertenece a la ciencia económica. Y ahí tienes una literatura que se extiende 50 años, donde el debate es eso. ¿Podemos realmente
tener una función de utilidad. ¿Podemos realmente medir las utilidades de los agentes? La respuesta es hasta ahora no. No podemos medir las funciones de utilidad de los agentes, sin embargo nos ayuda a pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, hay una frase muy famosa que dice, todos los modelos son falsos, pero algunos modelos son útiles, ¿no? Entonces, la idea es que tus modelos nunca son una representación exacta de lo que está sucediendo, ni quizás correcta, pero por lo menos te ayudan a pensar en ciertos elementos, ¿sí? Que tienen que alimentar. Y ya en épocas más modernas, y en lo que van a ir avanzando en su carrera, la idea es que todas estas teorías vayan alimentando finalmente mucho trabajo empírico, que es lo que se va a hacer más bien con la econometría. ¿Sí? Te cedo la palabra. ¿Cómo prefieres hacer? Bien. Mientras Joan se conecta, no hemos visto en extenso todo el capítulo. He querido quedarme con las cosas más importantes. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Los dos teoremas fundamentales del bienestar. ¿Bajo qué supuestos se dan esos teoremas? ¿Cómo funciona una caja de Edgeworth? La ley de Walras. Esas son las cosas más importantes. Son las cosas más importantes. Como les digo, van a volver a ver esto con mucho más detalle, mucho más matematizado, con más ejercicios. Mañana vamos a hacer los ejercicios. Espero que el tiempo nos dé para hacer todo. No voy a poder hacer todos los ejercicios, pero por lo menos son los más complicaditos. Y de ahí lo que vamos a hacer es básicamente lo que estamos diciendo. Bajo estas circunstancias tenemos resultados de eficiencia. Y después, ¿qué pasa cuando nos alejamos de la eficiencia, cuando empiezan a haber fallas de mercado? Y aquí vamos a hablar directamente, este es Kenneth Arrow, ¿no? Hay un llamado tercer teorema fundamental de la economía de bienestar, que es lo que se llama el teorema de imposibilidad de Arrow, que espero que lo podamos ver, si es que tenemos economía pública 3 juntos aquí. Que ya es nivel de maestría. Buenos días a todos los presentes. Si hablamos de premios Nobel, podemos mencionar los más comunes, que son los de física, química, matemática e incluso literatura. Sin embargo, el premio Nobel a la economía no es muy conocido, pero sus aportes han sido fundamentales desde 1972 para entender hoy la economía de hoy y principios básicos que hoy lo tomamos como realistas. Gracias a Arrow y a Higgs los podemos ver de esta manera.
Arrow fue un economista estadounidense, nació en 1921, murió en 2017. Si bien su licenciatura y parte de su doctorado fue en matemáticas, también obtuvo un doctorado en economía. Por otro lado, John Hicks nació en 1904 y murió en 1989. Sus estudios fueron en Reino Unido y obtuvo en 1964 la condecoración o nombramiento de Sir, dado por la reina por su actividad constante de investigación y destacada participación en la economía. Ambos obtienen el Premio Nobel en 1972 gracias a sus aportaciones a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar económico. Centrándonos en Arrow, las obras principales podemos ver la elección social y los valores individuales, y una extensa obra destacada desde 1951 hasta 1979, que las principales aportaciones que hacía era a través de la aplicación de una matemática avanzada, el replanteamiento y mejora de ideas, como es la de la existencia del equilibrio perfecto, y se interesa particularmente en la simetría de la información, donde ve a la información como un bien que es necesario. También, así en la economía de la salud, podemos ver su trabajo. En la teoría general del equilibrio colabora Canberra, que fundamenta que los principios, las ideas dichas por Warren Smith son correctas, son ciertas, que si bien va a haber una oferta y va a haber una demanda, para cada precio hay un demandante que a través de la mano invisible van a llegar a un punto de equilibrio. Esto bajo el supuesto que las preferencias son convexas, competencia perfecta e independencia de la demanda. Considerado Walras, ¿no? Como los escritores. En la teoría de la elección social es una rama de la teoría del bienestar económico que analiza que las preferencias de cada individuo tienen que llevar o se tiene que tratar de llevar hacia el bienestar social. Sin embargo, a través del teorema de la imposibilidad o la paradoja de Arrow, si nos basamos en los criterios de racionalidad y de la democracia, vemos que no es posible. Siguiendo este ejemplo, tomando solo el individuo Luis como ejemplo, vemos que su preferencia va a ser de A sobre B y de B sobre C. Y si ponemos en el espectro el bien A sobre el C, va a haber el principio se va a cumplir de transitividad, que yo voy a preferir A sobre C. Sin embargo, si analizamos en su conjunto, al Luis y Miguel van a preferir el producto bien A sobre B. Dos individuos van a preferir el bien B sobre C. Acá podríamos decir que cumplen los principios democráticos de la mayoría, pero una primera conclusión que sacábamos era que los individuos en general preferirían el bien A que el B y por lo tanto preferirían el bien A que el C. Sin embargo, cuando analizamos el principio C, que el A es el que se impone, violando la ley de transitividad. Ya con Hicks y sus obras principales, podemos ver desde 1928 en La Gloria y Capital, y su trabajo más se ve orientado a lo que es la microeconomía, la aplicación de la matemática como la derivación de las curvas de la demanda, el uso de las curvas de referencia y restricciones presupuestarias. Incluso formula lo que Keynes planteaba en su libro a través del modelo ISD.
Entre los aportes microeconómicos de Higgs tenemos la descomposición higgsiana de la demanda. Teniendo el supuesto de que esta es mi proyección presupuestaria, tengo una determinada renta, entonces en cierto punto me voy a encontrar con la curva de indiferencia que representa la unión de mi capacidad de compra con mi nivel de satisfacción. Sin embargo, si pasa que bien X1 su precio sube, yo voy a tener un mayor poder adquisitivo, no por el aumento de mi renta, pero sí voy a tener mayor capacidad de comprar, lo que nos traslada a esta restricción nueva y una nueva curva de diferencia. Sin embargo, acá solo tomaríamos el efecto de la renta y el efecto de la sustitución sería trasladar esta recta paralela y generar una nueva curva de indiferencia. En este punto analizamos la cantidad del bien 1 y el precio del bien 1, trasladando A hasta la unión del precio y su cantidad, trasladando el punto C de igual manera y el punto B. La intersección para que se formule la demanda higgsiana va a ser en A. Además, también el aporte microeconómico que hace Higgs es la elasticidad de sustitución, en la que plantea que pese a que un bien pueda cambiar de cantidad, siempre se va a buscar que la utilidad sea constante. También propone la eficiencia de Carlos Higgs, basándose en la eficiencia de Pareto, que si bien la eficiencia de Pareto plantea que no queremos que ninguno de los actores pierda, sino unos salgan beneficiados, a pesar que otros no tanto. La eficiencia de Carlos Higgs plantea que ambos salgan beneficiados, si bien uno va a salir más beneficiado que otro, que éste tenga la capacidad o solo se plantee en sí el concepto de indemnización para así generar un bienestar general. Gracias por su atención. Una frase de Aaron que me gustó es que el conocimiento no es un bien gratuito en sí, es un bien gratuito en sí, pero la transmisión de este tiene su costo en la asimilación de nosotros, de nuestros hijos. Gracias. Entonces, fíjense, primero para un poco su motivación, intentando ver cómo las cosas que hemos visto, de ahí vienen, ¿no? Vienen del precio de cómo se esconden los nombres. Muchas de esas cosas que están aquí. El teorema de posibilidad de Arrow, no sé si han visto el teorema de Condorcet en algún momento. Lo que voy a hacer es, después del parcial, vamos a hablar un poquito del teorema de posibilidad de Arrow, que creo que es un resultado muy importante. Lo que Arrow muestra en su tesis doctoral relativamente joven es que no hay tal cosa como la voluntad del pueblo, ¿no? A veces hay, ¿no?, la voluntad del pueblo, y lo que muestra es que básicamente es muy difícil tener si quieren una función de utilidad que representa las preferencias de todo el mundo, porque somos demasiadas personas, y es muy difícil tener eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los aportes importantes. El otro que va a estar combinado con lo de Gerard Delcourt, que no sé quién lo va a presentar, pero alguien que hace Delcourt dentro de poco, está el modelo de equilibrio general que hemos visto ahorita. Y el mismo año le dan el Nobel a Higgs, y Higgs hace ISLM, que lo han visto, y hace todo lo que es la teoría del consumidor, que también han visto. Entonces, también quiero que pues, para ustedes se den un poco cuenta que todas las cosas que les estamos enseñando vienen de un lugar muy claro, y que quienes tienen el poder de determinar finalmente lo que se enseña del mainstream en economía es en gran parte el premio Nobel, y que poder predecir básicamente lo que se va a ir enseñando a lo largo de los años futuros tiene gran parte de las recompensas de premios Nobel. ¿Sí? Y que una de las razones por las cuales tienen tantos modelos matemáticos también es porque mucho viene de herencia de la reinvestigación en economía de los años 50, 60, que se recompensó en los 70 con los premios Nobel. ¿Y por qué era tan matematizado? Básicamente porque
ni computadoras, ni bases de datos, ni etcétera, etcétera, estaban tan avanzadas. Entonces, ¿cómo hacían las cosas? Agarraban una hoja de papel y un bolígrafo y así trataban de explicar algo. Y ahora obviamente tenemos otro. Pero sus bases son súper útiles para los conceptos. Súper, nos vemos mañana.